Gloria a Dios, amados hermanos, este es un día muy especial, es un día muy bendecido, es un día en el cual Dios nos da su palabra con el propósito de bendecirnos. Y hoy tenemos una palabra que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título apropiándonos de lo concedido. Diga conmigo, apropiándonos de lo concedido. Una vez más, apropiándonos de lo concedido. Si tiene a alguien a su lado, dígale, es necesario que te apropies de lo que ya Dios te concedió. Ahora usted repítaselo a alguien más. Es necesario que te apropies de aquello que Dios ya te concedió. Y yo le invito, por favor, a que vayamos juntos a la Escritura y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Habacuc. Vamos al libro del profeta Habacuc. Algunos de ustedes quizá pudieran preguntarse si eso existe en la Biblia, pero en realidad sí, está en el Antiguo Testamento. Y yo le invito por favor a que vaya al libro del profeta Habacuc y vamos a leer capítulo 3, versos del 17 al 18. Cuando usted lo tenga, por favor, allí en su lugar, diga gloria a Dios, exalte al Señor, comparta la transmisión, deje su like o su me encanta y permita que otros puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18 dice así la escritura. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Diga conmigo, aunque todo falle, sé que Dios nunca falla. Y esto es algo que debemos de tener siempre presente. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, hoy vivimos en un periodo de la historia de la iglesia en el cual los creyentes tenemos que levantarnos con una actitud más ferviente, apasionada y definida en cuanto a la búsqueda del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Note bien las palabras que estoy empleando. Y si estoy utilizando estas palabras es porque realmente hemos estado demostrando todo lo contrario, a fervor, pasión y definición. Yo creo que necesitamos hoy abrazar las promesas de Dios y levantarnos conscientes de que el Señor está de nuestra parte. Y si Dios está de nuestra parte, tenemos entonces que ser renovados en nuestra forma de pensar y cambiar nuestra actitud. ¿Qué es lo que Dios está esperando hoy de su iglesia? Pues que nos levantemos con una actitud más ferviente, que cuando se trate de las cosas de Dios no seamos flojos, que cuando se trate de las cosas de Dios seamos apasionados, que cuando se trate de las cosas de Dios nos definamos. Porque lamentablemente muchos de nosotros estamos caminando en indefinición. Y eso está neutralizando nuestro potencial en Cristo Jesús para cumplir con el propósito de Dios en nuestra generación. Este es un buen momento para que hoy digamos, me voy a levantar y voy a conquistar las promesas que Dios ya me concedió, las palabras que Dios ya decretó sobre de mí. Voy a esforzarme porque se cumplan y voy a hacer todo lo que esté en mi parte. Todo lo que esté en mi poder, todo lo que esté en mi alcance para ver el propósito de Dios cumplido en mi vida y llevado a cabo en mi generación. Pero para eso tenemos que tener un cambio de actitud. Basta ya de ser indecisos, basta ya de ser indiferentes, basta ya de ser tan pasivos. Creo, amados hermanos, que tenemos todo de parte de Dios para poder marcar el rumbo de esta generación y ser luz en medio de las tinieblas. Pero para eso tenemos que permitirle a Dios que Él obre en nuestra mente y corazón para entonces levantarnos con una actitud ferviente, apasionada y definida, a fin de que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra generación.
Cada uno de nosotros, escuche bien esto, ha sido llamado por Dios para el establecimiento de su reino. El objetivo es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, pueda ser un factor de cambio en su generación. Y esto solo lo vamos a lograr en la medida que nos atrevamos a apropiarnos de aquello que Dios nos ha prometido y nos ha concedido, sin importar el contexto por el cual estemos atravesando, ya que las promesas de Dios solo pueden ser materializadas a través de la fe. La pregunta obligada entonces es, en medio de tu escasez, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción o tribulación, ¿le sigues creyendo a Dios? Esta es una pregunta directa y que muchas veces nos refleja el por qué estamos viviendo una vida cristiana carente de pasión, carente de fervor, carente de definición. Porque muchos de nosotros, lo aceptemos o no, hemos renunciado a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque éstas nos han resultado, a nuestro parecer, difíciles de alcanzar. Pero ¿sabes? Nada que Dios te prometa es difícil de alcanzar. Lo único que tú necesitas es tener la actitud correcta y la fe adecuada. El problema está ahí entonces, en que muchos de nosotros no hemos alimentado nuestra fe y no hemos tenido la actitud correcta. Entonces nos llega la escasez, nos llega la enfermedad, nos llegan los problemas, nos llega la dificultad y lo que hacemos es dejar de creerle a Dios en lugar de aferrarnos a Él. Y yo creo, amados hermanos, que esta actitud tiene que cambiar. Dile a la persona que tienes a tu lado, hay cosas en ti que debes de cambiar. Empezando por tu actitud hacia las cosas de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas de Dios? ¿Lo dejamos al último? ¿Le damos una importancia menor si lo comparamos con aquello que a nosotros nos interesa? Yo creo, amados hermanos, que este es un buen momento para que nosotros busquemos el rostro de Dios y podamos con fervor y con determinación y pasión buscar el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. Dios nos creó y nos permitió vivir en este tiempo de la historia y en esta generación con un propósito. Usted ha sido llamado por Dios para hacer grandes cosas y hoy necesitamos darnos cuenta. Por ello es que le digo, Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos y requerimos para ser un factor de cambio en nuestra generación. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos por el cumplimiento de la visión de Dios para nuestra vida. Hoy vivimos en un periodo donde muchos creyentes, escuche bien esto, desean participar del cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. ¿Pero qué cree? Muchos de esos que lo desean son simplemente espectadores y desean que las promesas de Dios les caigan del cielo, pero cumplidas. Esto me hace recordar a un jovencito que un día le dijo a sus padres, ¿saben qué? Ya no quiero estudiar, quiero irme a trabajar. Y sus padres tenían un familiar que se dedicaba al cultivo y a la cosecha del plátano. Entonces le dijeron a ese joven, bien, como ya no quieres estudiar, te vas a ir con tu tío a trabajar en su platanera. Y sucedió entonces que ese joven tomó el camión, llegó con su tío, habló con él y el tío le dijo, ¿sabes qué? A partir de mañana te vas a ir bien temprano para comenzar a cosechar el plátano. Así sucedió, al siguiente día muy temprano lo despertaron y lo enviaron al campo. Pasó el mediodía, llegó la tarde y no se sabía nada de aquel joven. Finalmente, preocupados, sus familiares fueron a ver qué es lo que había sucedido con él. Cuando llegaron y lo buscaron, lo encontraron abajo de un platanar, repitiendo la siguiente expresión: cáiganme platanitos, pero cáiganme peladitos, porque si no, no me los como. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo simplemente espectadores de lo que Dios está haciendo en esta generación y no estamos dispuestos a comprometernos con sus promesas, con sus propósitos, y queremos que las promesas de Dios a nuestra vida nos caigan, pero cumplidas, porque si no, no vamos a pelear por ellas? Esa falta de definición, esa falta de pasión es lo que nos está limitando como pueblo de Dios para poder aspirar
a que el reino de los cielos sea establecido en nuestra vida y en nuestro entorno. Te pregunto, ¿cuánto del reino de los cielos hay en tu vida? ¿Cuánto del reino de los cielos se manifiesta en tu familia? ¿Cuánto del reino de los cielos se puede palpar en tu ambiente de trabajo? ¿Cuánto del reino de los cielos se puede disfrutar dentro de la iglesia donde te congregas? Muchos de nosotros queremos una iglesia avivada, pero somos nosotros los más indiferentes. Queremos una iglesia unida, pero somos nosotros los que menos trabajamos en pro de la unidad. Queremos una familia fuerte, pero somos nosotros los que siempre marcamos una frontera. Queremos que en nuestro trabajo todos conozcan de Jesucristo, pero somos quienes peor testimonio damos. Las promesas de Dios a nuestra vida requieren de un firme compromiso para poder avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros y para nuestra generación. Escucha esto. Ninguna promesa de Dios irá en contra de sus leyes y principios. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces creemos que las promesas de Dios a nuestra vida tienen que ver con todo aquello que nuestro corazón desea. Y no es así. Tú, antes de aferrarte a una promesa y creer que escuchaste la voz de Dios o viste al arcángel Gabriel diciéndote, Dios te ha concedido esto, pregúntate si aquello que estás deseando o que consideras que es parte de la promesa de Dios para tu vida contradice en alguna parte la ley de Dios o sus principios. Si eso que crees que es la promesa de Dios va en contra de la ley de Dios y sus principios, déjame decirte de entrada, deja de perder el tiempo en correr tras algo que no es una promesa de Dios para tu vida. Tu corazón te engañó y tu mente creó todo un horizonte de posibilidades y le creíste a tu propia mente. Pero no es Dios, porque Dios no te va a dar una promesa que vaya en contra de sus leyes y que vaya en contra de sus principios. Entonces, entendiendo esto, déjame decirte que ninguna promesa de Dios irá en contra de sus leyes y principios. Todas sus promesas tendrán como finalidad que Él sea glorificado y como resultado de ello, nosotros seamos bendecidos. Todas las promesas de Dios tienen un solo enfoque y es el que Él sea glorificado. Si tú tienes una promesa de Dios, y lo pongo entre comillas, con la cual Dios no será glorificado en su cumplimiento, esa promesa no es de Dios, por más que te guste, por más que te agrade. Aun cuando creas que al verla cumplida serás bendecido, no es así. Y necesitamos ser muy claros en esto para evitar estar corriendo tras el viento. Considera lo siguiente. Toda promesa de Dios dada a nuestra vida, escucha bien, es un regalo que Él en su gracia y amor nos ha concedido. Ahora bien, a nosotros nos corresponde la labor de apropiárnoslo. Esto es algo bien interesante porque muchos de nosotros estamos esperando que Dios cumpla aquello que nos ha dado, pero sin que nosotros nos comprometamos con la promesa. Y sabes, cada vez que Dios te ha dado un sí, Él ha autorizado en los cielos aquello que tú le has pedido, aquello que tu corazón desea. Y esa promesa está relacionada primeramente con que Él será glorificado a través de tu vida y dos, que tú seas bendecido. No al revés, porque muchas veces creemos que las promesas de Dios están directamente relacionadas con mi bendición. Y no es así. El propósito de Dios para cada uno de nosotros, manifestado a través de sus promesas, escúchalo bien, es primeramente que Él sea glorificado. Y si Dios es glorificado en el cumplimiento de sus promesas, entonces puedes estar seguro que Él también será el hacedor del milagro que necesitas y quien estará bendiciendo tu vida de una manera especial. Dios, amados hermanos, desea que cada uno de ustedes se vea
dentro del propósito de Dios y esté dispuesto a esforzarse por ver el cumplimiento de la palabra del Señor para sus vidas. El problema es que muchos de nosotros simplemente queremos ser espectadores de lo que Dios quiere hacer y lamentablemente así no funcionan las cosas. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú quieres que Dios cumpla su propósito en tu vida, tú necesitas esforzarte por aquello que procede de Dios. Tú necesitas trabajar por aquello que procede de Dios. Hoy es un buen tiempo para que tú y yo tomemos la decisión de apropiarnos de lo que Dios ya nos concedió. No es difícil, al contrario, es súper fácil. Lo único que necesitamos es entender que habrá ocasiones en las cuales atravesemos, sí, por procesos duros, pero la finalidad de dichos procesos será revelarnos las intenciones de nuestro corazón y afirmar nuestras convicciones a fin de que seamos enteramente preparados para que podamos lograr apropiarnos de lo que Dios ha determinado darnos. Así de simple. Tú y yo necesitamos hoy más que nunca entender que si hemos recibido de Dios una promesa, su cumplimiento no será instantáneo. Implicará vivir un proceso de perfeccionamiento para nuestro corazón y de madurez para nuestra vida espiritual. Y entonces, al cumplirse la promesa, tendremos la capacidad de valorarla y atesorarla. Esto es algo bien importante que necesitamos entender. Y un ejemplo claro es la conquista de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel había recibido esa tierra con base en una promesa. Y Dios les había concedido el que ellos pudieran conquistarla. Sin embargo, para ello era necesario pelear y expulsar a todos los habitantes de esas tierras. A través de las Escrituras podemos ver cómo el pueblo de Israel luchó y se aferró a la promesa. Y cómo solo a través de la convicción y sacrificio es que podemos trascender en aquellas cosas que Dios nos ha llamado a realizar en nuestra generación. Si tú y yo no tenemos convicción, si tú y yo no tenemos la disposición para sacrificarnos porque las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, créeme que al darte cuenta que las promesas tardan en llegar a tu vida, vas a desistir. Vas a sepultar tus sueños. Vas a olvidarte de lo que Dios habló a tu corazón simplemente porque no tenías convicción, porque no había en ti disposición al sacrificio. Y no es que la palabra de Dios haya fallado. Es que al atravesar por ese desierto de prueba, quien falló fue tu corazón. Quienes fallaron y faltaron fueron tus convicciones. Ante las promesas de Dios, muchas veces al recibirlas, ¿cómo reaccionamos? Nos emocionamos, nos sentimos agradecidos y expectantes y ya queremos que la promesa se cumpla, pero algo que suele probar todas las emociones, escucha bien esto, es el tiempo. Y es ahí donde toda emoción carente de convicción morirá. Tú puedes estar muy emocionado porque Dios te dio una promesa, pero si esa promesa tarda en llegar, si esa promesa te introduce en un proceso doloroso para que tu corazón sea revelado, para que tú seas perfeccionado, para que tú alcances otro grado de madurez, ahí sí ya no nos gusta. Soltamos la promesa y decimos, tal vez me equivoqué. O no, yo no me equivoqué. El que me dio la promesa, ese profeta, ese pastor, fue el que se equivocó. Y muchas veces no es así. Porque si con esa promesa Dios será glorificado y tú serás bendecido, hay un alto porcentaje de que aquello que te fue prometido procede de Dios. El problema surge cuando nosotros recibimos una palabra de Dios y no tenemos la fe y la convicción suficiente para pelear por ella. O cuando nuestro corazón nos vende una novelería y entonces tenemos fe en que sucederá tal cual nuestro corazón lo determinó y cuando no sucede nos sentimos decepcionados.
Muchos cristianos han sepultado promesas y han olvidado aquello a lo cual Dios en algún momento les llamó, simplemente porque la promesa no se cumplió en sus términos y condiciones. Fíjese esto, qué tremenda cosa. Muchos cristianos están esperando que las promesas de Dios a sus vidas se cumplan en sus términos y condiciones, como ellos quieren y cuando ellos quieren. Y como no sucede de esa forma, se decepcionan, se enojan, se entristecen y renuncian. Algo así como cuando éramos niños y de repente comenzábamos a jugar canicas. Bueno, para todos los millennials, yo creo que sí saben qué son las canicas. Pero en el siglo pasado jugábamos con unas pelotitas de cristal y estas eran las canicas y las colocábamos en nuestro pulgar y nuestro dedo índice entre estos dos y generábamos este movimiento para impulsarlas. Y bueno, el juego constaba en que tú ponías tus canicas y jugaban a ver quién podía ir ganando más canicas. Se dibujaba un círculo en el piso y conforme las fueras sacando las ibas ganando. Y había el clásico niño que cuando iba perdiendo tomaba sus canicas, se enojaba y decía: yo ya no juego. Y algunos de nosotros estamos tomando esa misma actitud con Dios. Realmente hemos perdido esa capacidad de pelear por aquello que vale la pena, por aquello que en realidad necesitamos ser motivados e impulsados a más. El pueblo de Israel sabía que la promesa le había sido concedida, pero tenía que pelear contra gigantes, expulsarlos. Y fue su convicción lo que le permitió conquistar y trascender. Muchos de nosotros hoy estamos careciendo de eso, convicciones que nos permitan acceder a las promesas de Dios. Y como este proceso que la promesa me ofrece es doloroso, es muy largo, es difícil, pues no, yo no quiero estar batallando. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Quédate con tu regalo. Gracias, yo no lo quiero. Y al vernos carentes de actitudes que nos permitan perseverar y mantenernos en el rumbo de lo que Dios quiere, es que renunciamos. ¿Sabes? Necesitamos armarnos de una actitud renovada. Y esto es algo sumamente importante, porque de otra manera no lo vamos a poder ver en nuestra vida. Consideremos lo siguiente. Mira, vamos acá, Habacuc, capítulo 2, verso 3. Y dice la palabra del Señor así: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios determinó. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Interesante. Pero recuerden, esta palabra, esta promesa, solo aplica a las promesas de Dios. No a tus sueños guajiros, a tus ilusiones personales, a tus deseos y fantasías, sino solo aplica a los propósitos de Dios, a las promesas de Dios para tu vida. La visión se va a realizar en el tiempo señalado, siempre que tú te mantengas firme en la convicción y en la esperanza. Eso es algo bien importante. No debes de perder la capacidad de esperar, porque dice la palabra de Dios, sin falta se cumplirá. Algo que jamás debemos de olvidar y con lo cual debemos de renovar nuestra mente día con día es con la certeza de que Dios no miente y que Él nunca falla. Esto es algo que debes de tener siempre presente. Dios no miente y Él nunca falla. Lo cierto es que, como ya mencioné, muchos de nosotros desistimos de perseverar tras las promesas de Dios porque el camino hacia ellas en realidad nos pareció demasiado incómodo o largo. Y nos olvidamos que solo a través de un esfuerzo constante es que podemos arrebatar aquello que Dios ya nos concedió tener.
Y esto es importantísimo que tú lo tengas presente. Mira, considera lo que dice Hebreos capítulo 6, versos del 11 al 15 en la palabra de Dios para todos. Yo lo voy a leer, pero antes de leer este pasaje quiero que leamos juntos lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. 1, 2, 3. Dice, para apropiarnos de una promesa de Dios, jamás será suficiente una espera pasiva, indiferente y carente de compromiso. Más bien, será necesario un esfuerzo constante y una determinación tan fuerte que a pesar de los malos resultados y momentos difíciles que pudiéramos enfrentar, podamos seguir manteniendo nuestro corazón motivado y nuestra fe inquebrantable. Pregunto, ¿quién te dijo a ti que obtener las promesas de Dios a tu vida sería fácil? ¿Quién te enseñó esa mentira? Necesitamos armarnos de convicciones tan fuertes, tan sólidas, tan firmes, que en medio de los peores resultados podamos nosotros mantener nuestra fe inquebrantable y la expectativa hasta arriba. Muchos de nosotros, cuando recibimos la promesa, nos alegramos, lloramos, nos gozamos, tenemos expectativa y pasa el tiempo y no vemos el cumplimiento y comenzamos a desanimarnos, vemos que el proceso es difícil, es doloroso, es que yo no creí que fuera así y nos olvidamos de la promesa de Dios. Y yo creo que la palabra del Espíritu Santo a nuestra vida el día de hoy es para que nos esforcemos de una forma mucho más seria y comprometida, amados hermanos. Esto es importantísimo, porque de otra manera no vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Escuchen bien esto, por favor. Hebreos capítulo 6, versos del 11 al 15 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así: queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. ¿Se da cuenta? Puede ser que el proceso del cumplimiento de tus promesas te lleve toda la vida, pero la Escritura dice, deseo que sigas esforzándote hasta que lo veas cumplido. Escucha bien esto. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Note esto que es sumamente importante porque muchas veces nosotros, amados hermanos, somos impacientes y carentes de fe. Continúa la Escritura hablando y dice, Dios le hizo una promesa a Abraham y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo. Escuche bien esto. Cuando usted recibe una promesa de Dios, Dios se compromete consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. ¡Tremenda cosa! ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Recuerde que dice la Escritura en Gálatas que Abraham ya era un hombre mayor, su cuerpo ya estaba como muerto. Y la matriz de su esposa Sara ya llevaba bastantes años que había atravesado por la menopausia. Sara ya era una mujer humanamente infértil. Y sin embargo, cuando Abraham recibe la promesa de Dios, su corazón se alegra, tiene convicción y comienza a trabajar porque Dios le dice, de aquí a 1 año volveré a ti y tendrás un hijo en tus brazos. ¿Cuánto tiempo estaba reservado para que Abraham hiciera lo propio? 3 meses. En 3 meses tenía que pegar. Imagínese, posiblemente llegó el primer mes y Sara dice, pues no, yo no siento nada. Llegó el segundo mes y pues yo sigo sin sentir nada.
Llegó el tercer mes y algo comenzó a hacerla sentirse diferente. Comenzó a decirle a Abraham, ¿sabes qué? Mantente a la distancia porque no soporto tu olor. Hoy amanecí con un fuerte dolor de cabeza, me siento mal, tengo náuseas. Y Abraham comenzó a sonreír y a decir, Dios cumplió su promesa. Fácil hubiera sido para Abraham desistir. Fácil hubiera sido para Sara decir, ¿sabes qué? Ya déjate de cosas. No vamos a poder. Pero Dios había hecho una promesa. Y eso era lo que los mantenía fervientes en aquello que Dios quería llevar a cabo en sus vidas. ¿Cuántas veces hemos renunciado a las promesas de Dios, al llamado de Dios, solo porque nos resulta incómodo? De verdad, a veces amamos tan poquito las cosas de Dios que mostramos esa indiferencia, esa falta de pasión y esa falta de definición. Mira, considera lo siguiente. Dice por ahí la acción poética de las calles. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Y yo creo que en esto hay sabiduría. Yo no le veo error a su lógica. Yo creo que cada uno de nosotros debería estar hoy más que nunca dispuesto a pelear y a esforzarse por aquello que quiere tener en su vida. Alguien dijo alguna vez, si quieres alcanzar un sueño, debes insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Te lo repito, si quieres alcanzar un sueño, debes insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Pues si algo se torna difícil, ya no lo queremos. Y como ya no lo queremos, pues ya ni siquiera nos esforzamos por ello. ¿Cuántas veces te quedaste así, mira, a nada de ver cumplido el propósito de Dios para tu vida? La promesa de Dios para tu vida estuvo así de cumplirse en tu vida. Y como el hombre de la imagen, te rendiste. Dijiste, no, ya no, eso no es para mí. Fíjate lo que dice aquí en la pantalla. Si te rindes, nunca sabrás lo cerca que estuviste de alcanzar a ver cumplidas las promesas de Dios a tu vida. Y hoy muchas personas se están rindiendo. ¿Por qué? Porque les ha resultado muy difícil, muy doloroso el camino. Pero si Dios te hizo la promesa, lo que te prometió ya está concedido en el cielo. Es una verdad que Dios ya la está percibiendo, pero que debido a tu falta de pasión, a tu falta de compromiso, a tu falta de entrega, a tu falta de definición para con los propósitos de Dios a tu vida, es que el reino de los cielos no puede invadir con su verdad tu realidad. Y por eso es que no estás viendo los milagros de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque te has conformado y porque simplemente has desistido de aquello que Dios quiere llevar a cabo en tu vida. Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que esforzarnos por buscar el reino de los cielos y su justicia para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. De otra manera, no vamos a ver cumplido el propósito de Dios a nuestra vida. Necesitamos esforzarnos y de verdad confiar en Dios. Escucha bien esto que te voy a decir. Dios es confiable. Dios es confiable, amado hermano. Dios es tan bueno, Dios es tan grande, Dios es tan misericordioso, que cuando nos da sus promesas, nos las da para que Él sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros no estamos dispuestos a atravesar por los procesos que nos implica el ver cumplida la voluntad de Dios para nuestra vida. Queremos un camino fácil, queremos algo sencillo, queremos que Dios se adapte a nosotros y que en nuestro tiempo, en nuestra forma, Él nos conceda lo que nuestro corazón desea.
Pero en realidad no es así y necesitamos, amados hermanos, hacer un cambio en cuanto a cada una de estas cosas. Hoy es un buen momento para que tú y yo tomemos ese desafío y nos comprometamos con las promesas de Dios que están ahí guardadas en el baúl de los recuerdos. Oh, sí, yo me acuerdo que Dios me dijo. Y te olvidaste de eso porque el proceso se te hizo largo, doloroso. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban tus convicciones? ¿Dónde está tu fe? Siendo honestos y hablando íntimamente de corazón a corazón, dejaste de creerle al Señor. Y creo que necesitas arrepentirte de eso y generar un cambio en tu vida a través de una exposición completa a la presencia de Dios. Amén. Necesitamos entenderlo y mira, para eso yo quiero mostrarte lo siguiente. ¿Cómo mantenerme motivado para no renunciar a las promesas de Dios? ¿Cómo mantenerme motivado para no renunciar a las promesas de Dios? Si el camino es largo y es doloroso, es porque hay mucho que perfeccionar en ti. Entiende eso. Ahora, número 1, ¿cómo mantenerme motivado para no renunciar a las promesas de Dios? Bien, lo primero que necesitas hacer es conocerlo. Necesitas conocer a Dios. Y no te hablo de saber acerca de Él. Te hablo del conocimiento que se da solo en la intimidad. Tú puedes decir que conoces a determinada persona porque sabes muchas cosas acerca de ella. Pero en realidad le conocerás hasta que hayas compartido aquellas cosas que vincularon sus experiencias y vivencias en un mismo momento y en un mismo sentir o pensar. Entonces, necesitas conocer a Dios. Si quieres mantenerte motivado para no renunciar a las promesas de Dios, tú necesitas conocerlo. Solo en la medida que profundices en tu relación con Dios y logres un mayor nivel de madurez en esta relación, la confianza será el fundamento de una espera expectante. Yo no puedo mantenerme con expectativa de lo que voy a alcanzar con alguien en quien no confío. Y tú no puedes confiar en una persona si tú no le conoces lo suficiente. En el caso de Dios, la invitación es clara. Necesitamos, amados hermanos, hoy venir a un nivel mucho más profundo de intimidad con Dios para que su corazón sea revelado a nuestro corazón y nosotros podamos conocerle de tal manera que podamos confiar en Él a pesar de que los resultados no se den como esperamos, a pesar de que se den decepciones, se den situaciones que están fuera de nuestra capacidad, podamos seguir confiando. Muchas veces somos nosotros los que no estamos preparados para la victoria, para la conquista de nuestras promesas. Acuérdese del pueblo de Israel, entra a la tierra prometida y conquista Jericó. ¡Wow! Una ciudad amurallada. Obedecen a Dios y obtienen un gran avance en la conquista de la tierra prometida. A continuación viene una ciudad pequeña, Jai. Y dice la escritura que hubo un fracaso en ese primer intento de conquista. Josué comienza a llorar. Comienza a menguar su capacidad de fe, pero su nivel de relación le permite escuchar la voz de Dios y rectificar su caminar. Muchas veces no hemos estado alcanzando el propósito de Dios para nuestra vida porque simplemente no le conocemos. Porque hemos estado ensimismados en lo que nosotros queremos y no tenemos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Este es un buen momento para que usted y yo hoy tomemos la determinación de creerle a Dios.
Pero no vas a creerle simplemente porque lo determines en tu mente a través de una implementación intelectual, de una idea que intentas forzar o imponer en tus pensamientos. Yo le creo, 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 yo le creo. No. El poder confiar en Dios surge de la intimidad, de la confianza, de la convicción, de la relación. Por eso, si no quieres perder tu motivación, conócelo. Vas a descubrir que Él no miente y no falla. Y entonces podrás tener expectativas acerca de sus promesas, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Necesitamos hoy como iglesia volvernos al Señor y buscarle de todo corazón. ¿Para qué? Para conocerle mejor. Para que su corazón nos sea revelado y entonces nosotros podamos, amados hermanos, seguir confiando aún en medio de las dificultades o los resultados negativos. Si creemos que una vez que Dios nos da su promesa, esta se va a cumplir de forma instantánea en nuestra vida, estamos bien equivocados. Tenemos que también ser nosotros perfeccionados para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Y esto no sucederá si nosotros no profundizamos en una relación real con Él, si no nos esforzamos por conocerle mejor. Segundo punto importantísimo, para mantenerte motivado y no renunciar a las promesas de Dios, tú necesitas abrazar la disciplina del agradecimiento. Importante. Porque cuando tú ves resultados negativos, la gran mayoría de nosotros nos frustramos, nos enojamos, hacemos berrinche y abandonamos. Pero sabes, aun cuando los resultados sean los menos esperados o los menos favorables, tú deberías estar dispuesto a agradecerle a Dios por ese resultado que no funcionó, por ese resultado que no se dio. Solo de esa manera puedes mantener la expectativa. Porque dices, Dios, en ello estoy viendo tu fidelidad. Se dice de un inventor, el inventor de la bombilla, del foco, que cuando finalmente lo felicitaron y le dijeron, lo lograste, aprendiste a elaborar una bombilla funcional. El hombre dijo, también aprendí 1000 formas de cómo no se debe de hacer. Perseveró, persistió. Y muchos de nosotros no queremos agradecer a Dios por las experiencias fallidas. Si tú quieres mantener la expectativa y tu fe fuerte, agradece, agradece. Debemos aprender a agradecer por los pequeños logros obtenidos, a tener una actitud de contentamiento. Tal vez el resultado no es gigantesco, es apenas minúsculo. O quizá el resultado fue un error garrafal. Da gracias. Muestra contentamiento en tu corazón. Eso es muy importante, porque el contentamiento trae libertad y recuerde, no es lo mismo mostrar contentamiento que resignación o conformismo. El contentamiento nos permite disfrutar de donde estamos mientras nos dirigimos hacia donde vamos. El conformismo simplemente te mantiene donde estás. Y en las promesas de Dios deberíamos de buscar que ese contentamiento que procede de Dios sea algo evidente y permanente en nuestra vida. Porque solamente teniendo contentamiento es que vamos a poder disfrutar de los desiertos en nuestra vida. Los vamos a poder aprovechar al máximo. Amados hermanos, no podemos creer o pensar que los propósitos de Dios para nuestra vida no tienen que atravesar por un proceso. Tú y yo necesitamos entender que cuando Dios nos da sus promesas, cuando Dios habla acerca de nosotros y nos da una promesa,
Nos la da con la finalidad de que nosotros crezcamos en Él, de que nosotros confiemos en Él y que nosotros a lo largo del proceso sigamos dependiendo de Él, contentos, felices, expectantes. Lamentablemente muchos de nosotros cuando vemos el proceso largo y difícil renunciamos y nos olvidamos de lo que Dios nos prometió. Y sabes, yo creo que este es un buen momento para que nos volvamos a Él de todo corazón y seamos agradecidos. Amén. Tercer punto, necesitamos renovar nuestra mente. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú no quieres desistir al correr tras las promesas de Dios, tienes que estar renovando constantemente tu mente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablo de renovar nuestra mente, hablo de recordar las promesas de Dios y mantener la alegría que te produjo recibirlas. Afirma tu esperanza en su palabra. Importante. ¿Qué es lo que necesito para no perder la expectativa? ¿Qué es lo que necesito para mantenerme expectante? ¿Qué es lo que necesito para mantener la motivación hasta arriba? Trabajar en tu mente, mayormente cuando el proceso, a tu parecer, se está haciendo muy largo. Recuerda las promesas de Dios y lo que Dios te hizo sentir cuando te habló. Lo que Dios te hizo sentir cuando te dio la promesa, que eso alimente tu corazón. De otra manera, lo que tú comienzas a ver con tus sentidos y a percibir, te va a hundir, como a Pedro le hundió el dejar de prestar atención a lo que Jesús le había dicho y comenzar a fijar su atención en las circunstancias. Necesitamos, amados hermanos, hoy comprometernos seriamente con esa renovación de nuestra mente. No hay otra forma más simple de proteger nuestra mente y corazón, sino a través de las Escrituras, yendo a su promesa y diciéndole, Dios, tú me dijiste esto y yo tengo convicción de ello porque tú lo hablaste a mi corazón. Y yo tengo la certeza de que al cumplir tú esta promesa serás glorificado. Y yo seré bendecido. Como mencionaba al principio, muchos de nosotros queremos las promesas de Dios porque queremos ser bendecidos y no nos importa si Él es glorificado o no. ¿Sabes qué? Aquello tras lo cual estás corriendo es tan carnal, es tan superficial, que difícilmente te puedo creer que sea fruto de una promesa de Dios tu expectativa. Si Dios no va a ser glorificado en el cumplimiento de tu promesa, tras aquello que estás corriendo, no procede de Dios. Así de simple. Y necesitamos hoy afinar nuestros sentidos y enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es importantísimo. Punto número 4. Si tú quieres mantenerte motivado para no renunciar a las promesas de Dios, tú necesitas orar, insistir y volver a orar. La oración forma un papel importantísimo en el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida. Y mira lo que tengo aquí proyectado en la pantalla, léelo con atención. Dios está atento a tus oraciones y sabe lo que necesitas. Pero a través de la oración, tu corazón es preparado para recibir lo que Dios te habrá de conceder como resultado de buscar el cumplimiento de su voluntad. La oración, amados hermanos, juega un papel importantísimo en el cumplimiento de las promesas de Dios. El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Una vez que al leer el libro del profeta Jeremías descubrió que el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios para el pueblo de Israel estaba a las puertas, él comenzó a bombardear el cielo con oración. Y a él no le interesaba que pasaban los días y no había respuesta. Él continuaba insistiendo en aquello que consideraba Dios había prometido a su pueblo. Y surge aquí la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos insistiendo en aquello que Dios nos prometió? ¿Cuántos de nosotros hemos desistido
y hemos dejado de orar por aquello que Dios nos prometió. ¿Se da cuenta cómo el problema es que muchos de nosotros no nos hemos definido? Muchos de nosotros carecemos de pasión y carecemos de compromiso. Carecemos de una entrega firme y real, de una perseverancia que realmente tenga trascendencia. Amados hermanos, yo creo que este es un buen momento para recapacitar y darnos cuenta cómo hemos estado procediendo respecto del propósito de Dios para nuestra vida. Dios quiere que cada uno de nosotros hoy esté experimentando una gracia renovada. Dios quiere que tú y yo estemos experimentando un favor renovado. Que su Espíritu Santo esté manifestándose de una manera especial sobre la vida de cada uno de nosotros, que con convicción estamos buscando el cumplimiento de sus propósitos para nuestra vida. Considera esto. Para resistir el ahora, visualiza tu vida de acuerdo al futuro prometido. En muchas ocasiones les he dicho, si lo que hoy estás viviendo no tiene nada que ver con lo que Dios te prometió, alégrate, porque lo que estás viviendo es temporal. Dios no falla. Dios no engaña. Dios no juega contigo. El problema es que muchas veces le atribuimos a Dios promesas que Él jamás habló. El problema es que muchas veces, teniendo promesas genuinas de Dios, no estamos dispuestos a esforzarnos por ellas. Y entonces desistimos, las dejamos, las abandonamos, las escondemos y no estamos realmente esforzándonos porque la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amados hermanos, este es un buen momento para que hoy tú y yo estemos buscando más de la presencia de Dios. Estemos anhelando más de su Espíritu Santo. Y busquemos que su propósito se cumpla en nuestra vida. Este es el momento idóneo y especial para que Dios sea glorificado a través de la promesa hecha a tu vida. Y si tú la tienes empolvándose, si tú la tienes allí abandonada, este es un buen momento para que primero examines tu corazón. ¿Por qué renuncié a la promesa de Dios? ¿Por qué desistí de buscarla? Posiblemente ni siquiera había una convicción en ti. O posiblemente era un capricho nada más. Necesitas caminar ligero y necesitas buscar que sea Dios el que esté guiándote a toda verdad. Porque algo que debes de saber es que cuando Dios da una promesa, así como Él dijo, sea la luz, y fue la luz, cuando Él te expresó esa promesa en su presencia, te concedió lo que tu corazón deseaba. El problema es que tú no has perseverado en ello, ni has hecho las cosas como corresponde. Así que, anímate, afirma tu fe y pídele al Señor que Él reavive en ti la expectativa y traiga a la vida nuevamente aquellas promesas que Él hizo a tu corazón. Y que quite de ti aquellas promesas que abrazaste que no procedían de Él y que tu corazón te vendió como si fueran de parte de Dios. Amén. Finalizamos con esta porción. Génesis capítulo 21, versos del 1 al 2, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Dios, tal y como lo habló de ti, lo cumplirá. Se ocupará de ti y traerá a la luz lo que te prometió. Vea lo que dice la Escritura. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió, lea conmigo, en el tiempo anunciado por Dios. En el tiempo anunciado por Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros no estamos perseverando tras las promesas de Dios.
Muchos de nosotros nos hemos vuelto perezosos, flojos, incrédulos. Y eso no glorifica al Señor. Dios desea que cada uno de nosotros se vuelva a Él, pero de todo corazón, demostrando realmente en aquello que queremos alcanzar de parte de Dios pasión, buscando que Él sea glorificado a través de nuestra vida y del cumplimiento de sus propósitos. Pero si nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos, si nosotros no estamos dispuestos a buscarle, ¿cómo entonces, amados hermanos, vamos a descubrir su corazón para con nosotros? Muchos no están alcanzando el propósito de Dios para sus vidas, porque como aquel joven en la platanera, solo están esperando que las promesas de Dios caigan a sus vidas del cielo cumplidas, pero no están dispuestos a trabajar por ellas, a esforzarse por ellas. Yo creo, amados hermanos, de todo corazón, que Dios está en la mejor de las disposiciones para cumplir su propósito en tu vida. Pero a muchos de nosotros nos falta realmente esa determinación para decirle al Señor, yo quiero que tú cumplas tu voluntad en mi vida. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi corazón. Dios, tal y como se lo prometió a Sara, lo hizo. Tal y como se lo prometió a Abraham, lo hizo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero, ¿habrá fe en nosotros? ¿Habrá realmente fe en nuestro corazón para creerle a Dios? Considera lo que en este día Dios ha hablado a tu corazón y vamos juntos a pedirle al Espíritu Santo que Él renueve nuestra mente. Que hoy nos podamos levantar como pueblo de Dios con una actitud diferente, una actitud ferviente, apasionada y definida hacia las cosas de Dios y el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Que haya fervor en nuestro corazón, que haya pasión, que haya definición. Es lo que debemos de buscar. Y solo entonces tendrás lo que se necesita para ver la gloria de Dios en tu vida y el cumplimiento de las promesas del Señor dadas a tu corazón. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté ministrando a nuestro corazón y que esta palabra haya caído en buena tierra, que produzca fruto para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor.